título de nuestra conferencia, José en la cárcel. José en la cárcel. Y como son 23 versículos del capítulo 40, vamos a ir desarrollándolos conforme vayamos abordando cada uno de nuestros temas. El capítulo anterior analizamos de qué manera José fue llevado a la esclavitud en Egipto, vendido por unos mercaderes, comprado por el capitán de los guardaespaldas del faraón de Egipto, y posteriormente por ser puro, por ser fiel a Dios, lo echan a la cárcel. Y en este capítulo vamos a ver la figura de José dentro de la prisión. Y ambos capítulos, tanto el capítulo 39 como el 40 y el 41, que pues ya la semana que entra veremos de una forma increíble cómo el poder de Dios. Yo le compartí a mi esposo en la mañana que no he encontrado en ningún personaje de la Biblia cómo opera el poder de Dios más que a través de la vida de José. José es uno de los personajes donde podemos contemplar de qué forma el poder de Dios trabaja detrás de nuestras vidas. Y en ningún otro personaje lo podemos ver con tantos detalles, lo vamos a ver el próximo martes, como en la vida de José. Pero en esta noche el Espíritu Santo nos va a ir preparando para que nosotros recordemos que todos los lugares a donde Dios nos lleva demandaron antes una preparación. Dios no te puede poner aquí si antes no pasaste la 1, la 2 o la 3 pruebas. Dios no te puede poner en preparatoria si no te graduaste de la secundaria, ni llegar a la secundaria si no pasaste por la primaria. Entonces todo absolutamente en la vida requiere pasos, requiere estados, dimensiones para llegar a diferentes posiciones. Un cinta negra en karate no puede ser cinta negra sin antes ser cinta marrón, cinta café, cinta blanca, cinta amarilla, etcétera, etcétera. No puede ser segundo o tercer dan sin que antes tenga diferentes cintas. Y todo en la vida así es. Y tú tienes que poner esto en tu mente para que puedas entender que así es como Dios forma a todos sus guerreros, a todas las mujeres, a todos aquellos que Dios de alguna u otra manera anhela usar. Estas experiencias pues nos enseñarán la manera como Dios prepara las vidas de sus siervos para la obra a la cual Dios quiere llevarnos a realizar. O sea que cuando tú naciste, cuando yo nací, cuando nació Pancho y Lupita y Conchita, Dios tenía, como dice Jeremías 1:5, un propósito desde que te trajo a esta vida. Y una de las razones por las cuales Dios quiere que nosotros vivamos es para buscar esa razón y propósito por el cual nacimos en esta vida. Entonces la vida no solamente es buscar trabajo y buscar dinero y qué seré, sino descubrir el propósito por el cual verdaderamente nací. El trabajo es secundario, mi profesión es secundaria, todo es para sobrevivir en este mundo. Pero la razón principal es, oh Dios, ¿para qué te soy útil? ¿Para qué me hiciste venir a este mundo? ¿De qué forma te puedo servir? ¿Cuál es mi razón? Y quiero llegar al final de mi vida, a mi tumba, absolutamente seguro que cumplí el propósito de mi vida. Mientras nosotros no tengamos esta conciencia de que necesitamos buscar este propósito de Dios en nuestra vida, podemos pasar en la vida como han pasado millones de personas. Yo les decía el domingo, el lugar más rico de esta tierra no son las minas de diamante de Sudáfrica ni de Israel. El lugar más rico en este mundo es el cementerio. Porque los cementerios están llenos de sueños que nunca fueron realizados, de libros que nunca fueron escritos, de ideales y de búsquedas y de propósitos y de metas que nunca se llevaron a cabo. Millones de personas se mueren todos los días y son enterradas sin que hayan gastado sus vidas ni hayan entregado sus vidas a la humanidad. Entonces nosotros no podemos desperdiciar la vida viviendo para nosotros mismos, sino para poder entregarnos a la humanidad en el sentido que Dios nos quiere llamar. Miren ustedes en Juan 17.
Jesucristo, en la oración intercesora, en la oración sacerdotal, le dice al Padre en el versículo 4, Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Cristo resume en dos cosas su misión en la tierra. Número 1, bajó al mundo, ¿a qué cosa? A glorificar a Dios. Esta es la razón principal por la cual nosotros vivimos, glorificar a Dios. Y observen lo que dice, acabé la obra que me diste que hiciese. Cuando Jesús le entregaba en la cruz el Espíritu al Padre y le decía, en tus manos encomiendo mi Espíritu, Cristo gritó desde la cruz, tetelestai, que significa consumado es. Consumió su vida hasta el final, derramó hasta su última gota de sangre. Cuando Jesús moría en la cruz, ya no había nada que el Padre pudiera pedirle al Hijo, porque el Hijo tuvo su misión completa. Cuando tú estés en ese ataúd y cuando yo esté en esa funeraria y cuando nos estén enterrando, ojalá que no te hayan enterrado con la mitad de tus talentos, con la mitad de tus dones, con la mitad de tu tiempo que nunca le entregaste a Dios. Ojalá que nos entierren en esa funeraria y nos velen en esa funeraria y podamos en el mundo espiritual, mientras la gente está llorando y mientras la gente está gritando por el muertito, aquí estamos ante la presencia de Dios nosotros, oyendo sus palabras, entra al gozo de tu Padre, siervo fiel. En los primeros 7 versículos de Génesis 40, la Biblia nos muestra que José, estando en la cárcel, recibe a 2 visitantes altos oficiales del imperio egipcio. Nos acordamos que la prisión donde se encontraba José era una prisión política, recordamos eso, ¿verdad? No era la prisión de los criminales ni de los ladrones, sino era la prisión de los políticos del imperio egipcio. Y el panadero y el copero del rey se supone que eran las personas de más confianza del faraón, porque el copero era el que probaba el vino. Antes de que una persona trajera un vino al faraón, el copero tenía que probar el vino del faraón por si estaba envenenado. Y el panadero era ni más ni menos el que le cocía el pan al faraón. Aconteció después de estas cosas, versículo 1, Génesis 40, que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus 2 oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él le servía. Y estuvieron días en la prisión, y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño. Cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, aquí estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Vemos nosotros que en esta fase de la vida de José, ya estando ahí en la cárcel, Dios le hace pasar una prueba más. Aprender a observar a las personas necesitadas y mantener un espíritu de servicio durante toda su vida. José aprendió en la cárcel a preocuparse por los demás, repito, y a ser amable con todas las personas. ¿Cuánto tiempo estuvo José en la prisión? No lo sabemos, tal vez 3 años. Vamos a ver que cuando salieron estos hombres todavía 2 años más estuvo en la prisión, pero sus habilidades administrativas y el duro trabajo de José fueron notados por el guardián de la prisión, y recordamos que lo puso a cargo de los demás prisioneros que estaban ahí en la cárcel. Vemos que el panadero y el copero, al llegar a la cárcel, comienzan a manifestar sueños y comienzan a manifestar
que la vida de Dios estaba fluyendo a través de José. La pregunta que nos tenemos que hacer inmediatamente es, ¿por qué tuvieron sueños? ¿Fueron acaso una coincidencia los sueños? Dios estaba usando a estos oficiales cuando bajaron a la prisión con José, precisamente para que, lo vamos a ver después, a través de esos sueños y de la interpretación que Dios le da a José de los sueños del copero y el panadero, pudieran estos hombres comenzarse a dar cuenta con el jefe de la prisión y después cuando salieran ante la presencia del faraón, que José era una persona especial. Y esto lo sabemos porque Dios usó estos sueños para soltar a José años más tarde. Actualmente los creyentes tenemos que tener muchísimo cuidado con los sueños, porque actualmente bajo el Espíritu Santo y bajo el pacto que estamos bajo con Dios, Dios ya no necesariamente nos dirige a través de los sueños. Dice en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, versículo 13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. ¿Quién es el que guía tu vida? ¿Quién es el que guía mi vida? ¿Qué es lo que usa el Espíritu Santo para guiar nuestra vida? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo usa para guiar mi vida? La palabra de Dios. Si yo quiero ser guiado por Dios a través de los sueños, y creer que a través de los sueños Dios va a seguir guiando mi vida, estoy abandonando la palabra profética más segura a la cual deberíamos todos estar atentos como a una antorcha segura. Que hay algún sueño por ahí que Dios me quiera mandar de vez en cuando y que me haya impresionado y que tenga un significado, puede existir, no lo podemos descartar. Pero de eso a que sea la generalidad y que sea la forma en la que Dios guía al creyente, no se encuentra en la palabra de Dios. Dice Cristo, el Espíritu Santo es nuestra guía a la verdad. Los sueños pueden tener tres orígenes. Puede ser la pizza que me comí anoche, puede ser Satanás y puede ser Dios. Entonces, como hay tres elementos que han intervenido en mis sueños, no es tan seguro que todos los sueños tengan una interpretación de Dios. Por eso es más seguro la guía del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Dice Cristo, Él los guiará a toda la verdad. O sea, la verdad está aquí y yo estoy aquí. Yo no puedo buscar otra forma de llegar a la verdad, ni sueños, ni visiones, ni alguna revelación, si no es a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que me lleva, el que me dirige, el que me guía, el que mantiene mis pasos y el instrumento y el mediador hacia la verdad. Nadie puede llegar a la verdad más que a través del Espíritu Santo. Hace unos instantes nos estaban entrevistando de Telemundo, la Asociación Internacional de Noticias, y me estaban entrevistando sobre la Tercera Guerra Mundial. Y me decía la periodista que nos estaba entrevistando, ¿por qué cree usted que muchas personas tienen la Biblia en Israel, en la escuela hebrea, y no pueden entender que la Tercera Guerra Mundial está cerca? ¿Cuál es la razón por la cual la gente no puede conocer la verdad? Y le contesté, porque el libro que tenemos en nuestras manos, que se llama la Biblia, es un libro sellado. Es un libro que no cualquier persona puede abrir y entenderlo, porque es un libro que tiene un sello que solamente puede ser quitado por el Espíritu de Dios. Cuando una persona cree en la obra de Cristo y cree que Él es el Mesías y el Salvador, el Espíritu Santo entra a la vida de esta persona y el Espíritu Santo es el que capacita, el que quita las vendas, el que alumbra el entendimiento para que la persona al abrir la Biblia la pueda comenzar a entender. Pero si tú no tienes esa presencia del Espíritu Santo dentro de ti, puedes venir a la Biblia y ser doctor en filosofía y letras. Puedes venir a la Biblia y tener una ingeniería y un máster y un PhD en filosofía, en ciencias políticas, no importa tu preparación académica. La Biblia es un libro espiritual que no puede ser comprendida por la mente natural del hombre más que a través de la iluminación del Espíritu de Dios.
Cristo lo dijo en Mateo 11, 28 en adelante: te alabo, Padre, y te doy las gracias, porque estas cosas, las de la Biblia, las escondiste de los sabios y de los entendidos, y se las revelaste a los niños. Y Jesús dijo en Mateo 18, os tenéis que convertir y haceros como los niños para entrar al reino de Dios. Además, dice Hebreos 11 del 1 al 2, Hebreos 1 del 1 al 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas formas en otras épocas a través de los profetas, Dios habló en el Antiguo Testamento a Job por visiones, Dios le habló a Job por sueños, a los profetas se les aparecía y se aparecieron los ángeles, y habló de muchas formas y de muchas maneras en otros tiempos por los profetas. En estos tiempos, dice Hebreos 1:1, Dios nos ha hablado a través de Jesucristo. Jesucristo es la última manifestación de Dios a la humanidad. Si alguien quiere conocer el poder de Dios, busca a Jesucristo. Si alguien quiere conocer a Dios, busca a Jesucristo. Los judíos piden señales, los griegos buscan filosofía. A los griegos y a los judíos, 1 Corintios 1, 18 al 25, Jesucristo, poder y sabiduría de Dios. Se acercaron a Cristo y le dijeron, danos señal, haznos un milagro. Jesucristo dijo, la generación perversa y maligna pide señal, pero señal no les será dada, más que la señal de Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el centro de la tierra. Jesucristo estaba profetizando a los que buscan milagros y señales, que Él sería en su resurrección la más grande señal del poder de Dios. Cuidado cuando queremos dejarnos llevar simplemente por los sueños. José, al entrar a la prisión al otro día, observa los rostros tristes de estos dos personajes y les pregunta que por qué estaban así. Recordamos que José estaba en la cárcel injustamente. José pudo haberse amargado, y cuando tú estás en la cárcel, lo que menos te importa es la cara de guarache que trae el individuo que acaba de entrar, o el otro que está llorando. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en prisión, ¿verdad? Yo he estado en prisión cuando yo era comunista, fui perseguido por mis ideas, y estuve 3 veces perseguido y metido en una cárcel aquí en México. Yo sé lo que es estar en la cárcel. El máximo que estuve ahí estuvo como 4 meses comiendo todos los días tortillas y atún y bolillos duros. Yo sé lo terrible que es, y por eso tenemos un ministerio en la cárcel, y por eso vamos cada 15 días a las cárceles, a Santa Marta Catitla. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Hebreos 13, acuérdense de los presos. Entonces, cuando hemos estado por nuestras ideas ideológicas, no estuve por robar, no estuve por matar, estuve por filosofías que iban en contra en aquel tiempo del gobierno que estaba en México. Pero por aquel tiempo aprendes ahí precisamente lo que se sufre, la soledad, la angustia, la impotencia, la injusticia del sistema de justicia y todas las cosas que están a nuestro alrededor, el sufrimiento de tanta gente inocente, de los que no son inocentes, las amenazas en la noche que llegan a las 3 de la mañana y te quieren meter encuerado en un barril para darte toques eléctricos y golpearte durante 15 días todos los días. Todas estas cosas influyen en las emociones, influyen en los sentimientos. ¿Y qué hacen en tu vida cuando tú no tienes a Cristo? Te hace una persona que desarrollas un odio contra la autoridad. Comienzas a rebelarte contra la autoridad, comienzas a odiar a la gente, comienzas a decir, ¿por qué es tan injusta la vida? ¿Por qué no hay libertad de expresión? ¿Por qué no podemos manifestar nuestras ideas abiertamente? Y todas estas cosas pasan en el mundo entero. Nelson Mandela en África lo metieron en la cárcel más de 10 años, y tenemos a miles de personas, Alejandro Sobstoyevsky en Siberia, en Rusia, por predicar a Jesucristo, y miles de personas en las cárceles en el mundo pueden dar testimonio de la impotencia, la angustia y la soledad que es estar encerrado, porque la característica más grande que Dios nos ha dado es la libertad. Y ahí José pudo haber dicho, bueno, ¿qué me importan estos con cara de tristes? Pero nos damos cuenta, comencemos a observar, que José, a pesar de estar ahí injustamente, y en lugar de que estuviera amargado, y en lugar de que estuviera lleno de rencor, y mis hermanos, y Señor, ¿por qué me traicionaste? Y para eso soy cristiano. José observa que estos hombres están tristes. Y dice aquí en el versículo 7, que les pregunta, ¿por qué están mal sus semblantes?
Él pudo haber dicho, ¿qué me importa cómo estén estas personas? ¿Qué me importa? Yo estoy peor que ellos. Y sabes una cosa, cuando tú te escapas de tu vida y cuando tú comienzas a olvidarte de tus sufrimientos y lo que te han hecho y comienzas a vivir para los demás, comienza Dios a trabajar a través de tu vida. Porque si Dios opera a través de alguien, es a través de personas que están continuamente buscando cómo satisfacer las necesidades de la demás gente. No hay personas más infelices en esta vida que las personas que viven centradas en sí mismas. Pobrecita de mí, cómo sufro, nadie me quiere, nadie me visita, estuve enfermo y no fueron a verme, y llevo a la iglesia y nadie me saluda, llevo a la iglesia y no me tiene misericordia, y nadie me presta dinero, y comienzas a centrarte en ti, y creer que la gente tiene la responsabilidad de fijarse en ti, cuando es al revés. Dice Hechos 20:35, más bienaventurado es dar, más dichoso y feliz eres amando, más bienaventurado eres ofreciéndote a ti mismo que aquellos que te puedan dar. Más dichosas son las personas que dan que las que reciben, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Ahí, sin importarle sus intereses, mostró José interés en las necesidades de su prójimo, y Dios lo estaba checando. ¿Qué vas a hacer ahorita que estés ahí enfermo? ¿Qué vas a hacer ahorita que estás ahí en la cárcel? ¿Qué vas a hacer ahorita que no tienes dinero? ¿Quejarte? ¿Lamentar tu situación? ¿Creer que ya te abandoné? ¿Que tienes suerte de perro? Dios va a observarnos siempre cómo reaccionamos. Dice en el Salmo 11, los párpados de Dios nos observan, sus ojos nos miran para probarnos. Para probarnos. Ahora que te robaron tu bicicleta, ¿qué vas a hacer? Ahora que te corrió tu esposo de tu casa, a ver qué vas a hacer en la calle ahí en la noche. Ahora que tu secretaria te insinuó, a ver cómo vas a reaccionar. ¿Querendón? Todas las situaciones y todas las circunstancias de nuestra vida, Dios las usa para probarnos y desarrollar en nosotros carácter. Pasaste la prueba anoche, te corrió tu esposa en la casa, no te fuiste con otra muchachona, no te fuiste a la zona roja a vengarte, ahí esas mujeres todas iguales, vámonos con el tequila, y las mujeres todas son iguales, te corriste de tu trabajo, no te pusiste a llorar, te pusiste a llorar con tu familia. Cuando tú reaccionas hacia Dios, siempre haciendo las cosas que Dios quiere que tú hagas, pasas el examen para el siguiente nivel. ¿En cuántos niveles te has quedado atrasado por tantas pruebas que has sacado 5 de calificación en el tribunal de Dios? Pero quiero recordarles algo. Dios nunca nos bendice más. Dios nunca nos da más. Dios nunca nos gradúa sin antes haber pasado con 10. En la colegio de Dios no hay 9, ni 8, ni 7. O estás reprobado o pasaste con excelencia. Porque hasta que no hemos pasado totalmente, Dios no nos puede dar. Dice la Biblia, el que es fiel en lo poco, si te da Dios más, serás igual de fiel, pero si eres infiel en lo poco, también en lo mucho serás infiel. Entonces, ¿para qué Dios quiere que te bendiga? ¿Para qué quiere Dios que te dé más? Si lo que tú tienes ahorita no estás siendo un buen administrador. ¿Cómo quieres que Dios te ponga sobre mucho y te ponga sobre esto y sobre aquello cuando en las cosas que hasta este momento Dios te ha dado, no te ha encontrado fiel? En el versículo del 8 al 13 encontramos a José aprendiendo a depender de Dios. Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete.
Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba. Arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomando yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano del Faraón, le dijo José, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando era su copero. Vemos nosotros que Dios usa la prisión de José en segundo lugar para enseñarle a depender a él. Los egipcios creían siempre en los sueños, creían en el mundo espiritual, creían que las víboras, las cobras, representaban dioses y que a través de las cobras Dios podía mandarles señales, creían en profecías. Los egipcios estaban graduados en las ciencias ocultas. El copero y el panadero, estando arriba con el faraón, en la corte del faraón, donde estaban los magos, los astrólogos, los adivinos, no podían entender estos sueños. Y entonces José, en el versículo 8, reconociendo el poder de Dios, les dice a estas 2 personas que acaso no son de Dios las interpretaciones, y les declara que el Dios, realmente el Dios de él, sabía su significado. O sea, si Dios conoce lo que una persona sueña, significa que Dios es omnisciente. Omnisciente, que significa todo lo conoce. Omni, todo, siente conocimiento. El Dios de la Biblia conoce lo que tú sueñas, lo que yo sueño, lo que tú piensas, lo que yo pienso, las maquinaciones de tu corazón, los motivos por los cuales haces las cosas que haces. No hay nada oculto ante el Dios de la Biblia. Pero eso sí, les deja claramente a estas personas la idea de que el sueño y la interpretación son de Dios. Lo que más Dios desea de nosotros a través de toda nuestra vida es que aprendamos a depender de Él en todas nuestras necesidades, para todos nuestros problemas y para todas nuestras tribulaciones. Dice el Salmo 37:5 también, hablando acerca de la confianza que tenemos que tener en Dios en toda nuestra vida: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. ¿Qué significa esto? Ahí está doña Leonor, y su hija trae un problema con su hija, doña Leonor. Y ya la hija le quitó el sueño a doña Leonor. Entonces doña Leonor reacciona, y Dios me dice en el Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino. ¿Qué es encomendar? Señor, esta es la hija de doña Leonor. Señor, te dejo a mi hija. Tú sabes lo que haces con ella, tú sabes a dónde va a ir, tú la trajiste a este mundo, yo voy a seguir alabándote, adorándote, me voy a acostar en paz, porque mi preocupación, mi estado de ánimo y mis emociones no van a hacer que cambie mi Leonorcita. El que va a cambiar a mi Leonorcita eres tú. Yo voy a buscar tu reino y te encargo a mis hijos. Pero si la hija de doña Leonor le quita a doña Leonor su paz y está en doña Leonor, y a las 12 de la noche, como lagartija ahí, y vuelta para todos lados, y moviendo la cola de doña Leonor, ¿y qué le pasará a mi hija? Y esto y el otro, y no he dormido. ¡Ay, hermano pastor, ayúdame! Tengo 8 días que no he dormido. ¡Ay, tenemos que aprender 1 de Pedro 5:7 a echar nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Todas las preocupaciones, amados santos de Dios, que tenemos en la vida, todas las cargas que tenemos en la vida, todas esas cosas que nos impiden ser felices y manifestarnos en la vida, son cosas que tenemos que aprender a esas mochilas, a dejarlas en la cruz, a traerlas a Dios. Señor, ahí está mi problema, ahí está mi falta de trabajo, yo voy a seguir buscándote, yo voy a seguir memorizando la palabra, yo voy a seguir meditando en tus caminos, yo buscaré tu reino y tu justicia, porque todas las demás cosas me las darás por añadidura.
Pero si las cosas del mundo te sacan y te desvían de la palabra de Dios, y ahí tienes 3 días ya preocupado por eso, y 3 días preocupado por 4 días, ¿qué dice el Salmo 127? Por más que vele la guardia, si Dios no cuida, en vano vela la guardia. Por demás es que te levantes de mañana y digas voy a tener 3 turnos de trabajo, porque a su amado dará Dios el sueño. Entonces no es de nosotros, no es del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Tenemos que aprender a funcionar en el mundo espiritual. Dios quiere, estamos aquí por ejemplo en la iglesia, que el techo, que esto, que el cemento, hoy me decían los pastores, estamos de milagro acabando todo, ¿verdad? Pero yo no puedo acostarme la noche y no tenemos para el techo mañana. ¿Y qué va a faltar si a la mitad? Y si nos quedamos esto, yo no puedo vivir así, ni los pastores podemos vivir así. Dios nos mandó a vivir de rodillas, a confiar en Él, a meditar en su palabra, a orar y dejarle que Dios mande a los cuervos, que mande el maná, que creamos verdaderamente que Él es un Dios poderoso. Y que tiene el poder para mover los corazones y para suplir mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pero el día que Dios nos ve a los pastores ahí predicando y que se nos da el sueño y con ansiedad y hasta con chochos a las 2, 3 de la mañana y qué pasa y ya no puedo tener paz y hasta me enojo con mis hijos, es cuando ya me salí del camino. Y Dios corta ahí su provisión. ¿Por qué? Porque no nos ha mandado a vivir en ansiedad. Dios me dice, el plan para tu vida, Armando, nunca incluye el afán ni la ansiedad. Yo tengo un plan para tu vida, dice Dios, y la ansiedad, el temor y las preocupaciones no forman parte de mi plan. Así que si alguna persona que me escuche en esta noche, en su vida hay demasiadas preocupaciones y demasiadas cosas que se han convertido en ansiedad, asegúrate, eso no es de Dios, es de tu incredulidad. Dios quiere, en Filipenses 4, 6 y 7, nos prohíbe por nada estén afanosos. Fíjense ustedes, es una orden del cielo. Por nada estén afanosos. Esa palabra en el griego merima significa por nada te sientas bajo presión. Por nada te sientas que algo te quita el sueño. Por nada sientas que tú vas a resolver el problema de tu linorcita, el problema del dinero, el problema de tu trabajo. Ustedes no son dioses. Yo quiero mostrarme a ustedes como Yahweh Rafa, como Yahweh Jireh, como el proveedor, como el sustentador, como el sanador. Déjame a mí todo eso. Búscame tú a mí nada más. Es lo que te mando, dice el Señor. Búscame, por nada estén afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en ruego, oración y súplica. Ahí estás con tu carga, con tu dolorcita, ahí estás con tu carga, con tu falta de trabajo. Ya no estés así. Dice el Señor, cae de rodillas. Ven a mí, Señor, esto y el otro, y te dejo todo, y sean conocidas tus peticiones. Y cuando tú haces eso y vienes ante la presencia de Dios, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros pensamientos y nuestro corazón en Cristo Jesús. Pero yo tengo que levantarme de orar, sin ninguna preocupación por mi Leonorcita, por el trabajo, porque nada, eso es problema de Dios. Yo seguiré buscando a Jehová. Cuando tú aprendes a vivir de esa manera, es lo que se llama vivir por fe. Estás caminando por fe. Estás caminando conforme a las promesas de Dios y no por lo que tu vista te dice, ni por lo que tus circunstancias te dicen. Estos hombres en la cárcel, con sus sueños, hicieron que José se fijara en ellos. Y José en ese momento podía decir, bueno, ¿qué puedo hacer? Pero José conocía a Dios. Él dependió de Dios y dijo, es de Dios las interpretaciones, es Dios el que va a usarme a mí para decirles a ustedes qué es lo que ustedes soñaron. En el versículo 14 y 15, continuamos leyendo, dice la Biblia, que entonces José, después de que les interprete el sueño, y le dice, ¿verdad?, a uno, que significaban que en 3 días lo iban a sacar de la cárcel, y al otro le dice que en 3 días le van a cortar la cabeza, le dice José a estas personas, por favor, acuérdense de mí cuando tengas ese bien. Te ruego que uses conmigo misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. José comenzó a ser fortalecido,
a través de su humildad. Y la prisión le enseñó a saber humillarse y cómo pedir ayuda también. José le pide al copero y le dice, por favor, acuérdate y ten misericordia y cuéntale al faraón tu caso. Y nosotros nos damos cuenta que al hacer esto, José, al decirle, por favor, acuérdate de mí, José se estaba humillando porque ahí era el capataz de la cárcel. Y esos estaban bajo su mando y su autoridad. Ahí no era el copero ni el panadero, ahí eran prisioneros vulgares, comunes y corrientes. Pero José ante ellos se humilla y les dice con la seguridad que en 3 días iba a salir de la cárcel. Cuando tú salgas, por favor, acuérdate de mí. Hay una cosa importante que encontramos en cuarto lugar. Ninguna persona puede ser usada por Dios sin la humildad. Nunca, jamás nadie podrá ser usado por Dios sin ser humilde de corazón. Dicen Proverbios 29-23, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. En Isaías 57, versículo 15, dice la Biblia, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios habita en la altura y en la santidad. Y si Dios tiene habitación aquí abajo en la tierra, ya no es en un monte, en un templo, en un edificio, en una figura de barro o de yeso o de cemento. El Dios que habita la eternidad aquí abajo en la tierra, habita nada más en esos seres humanos que reconocen su dependencia de Él, en los que son verdaderamente humildes de corazón. Ya un día dijimos que la humildad es reconocer que yo dependo todos los días de Dios. La humildad es levantarme en la mañana y buscar a Dios en oración y leer la Biblia. Lo contrario es la soberbia. Nosotros creemos que la soberbia es una persona que anda así, ¿verdad? Y que mira, eso es despotismo. La soberbia tiene otra interpretación en la Biblia. Y el humilde para nosotros es, ¿qué me usted una persona humilde con sus guarachitos y todo su cuello roto? Es una persona humilde. Eso, dice la Biblia que eso es timidez, ¿verdad? Eso no es humildad. La humildad es que todos los días tú reconozcas tu profunda necesidad de Dios. Si pasa el lunes y el miércoles y la Biblia para nada la tengo, y fue el jueves y no checo la Biblia, estoy caminando ¿en qué cosa? En soberbia. ¿Qué es la soberbia? Creer que me puedo levantar mañana y puedo educar a mis hijos y puedo ser pastor y puedo dar consejería sin haber pasado tiempo con Dios en comunión. Esto lo vimos en mensaje este domingo bastante largo. Esa es la soberbia. Entonces Dios quiere que nosotros reconozcamos que no somos autónomos, no somos dioses. Fuimos creados para depender de Él todos los días. Nuestra carga, lo vimos, se agota cada 24 horas y necesitamos volver a enchufarnos a la Biblia y sacar de la Biblia el poder y la energía de Dios para poder dar esa energía que sacamos de la Biblia a las personas necesitadas a nuestro alrededor. En el versículo 16 al 19 encontramos la verdad y el valor en el mensaje de José. Y dice en Génesis 40 versículo 16 al 19, viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre de ti. Cuando el panadero oyó las buenas noticias de que su compa iba a salir a los 3 días, ¿verdad? Ansioso, corrió con José y le dijo, yo también tuve un sueño, por favor, interprétamelo. Pero la interpretación
no eran las buenas noticias que él estaba esperando. ¿Sabe una cosa? José fue probado en esta sexta prueba, en este capítulo, para demostrar si tenía valor de decir tal como Dios ponía las palabras en su boca. ¿Cuántas veces nosotros como predicadores, como pastores, yo le he dicho muchas veces a mi esposa, hay veces, por ejemplo, estuve el otro día en una reunión en Punta Arenas, en Costa Rica, con muchos líderes, y yo me levanté en la mañana, estuve orando 3-4 horas con el Señor, meditando casi todo el día. Son reuniones muy importantes, qué mensaje les voy a dar a todos estos líderes de toda Iberoamérica, etcétera, etcétera, y escogí el Salmo 11, les voy a dar su panecito, su mielecita, y de hermanos, para que vean qué bonito mensaje, qué bonita exposición, bla, 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 y me paré ahí enfrente de ellos, y cuando me voy sorprendiendo que comienzo a abrir la boca, y bueno, ¿verdad? Comenzaron a salir palabras en mi boca de integridad y de reto, de desafío, parecía yo un león hablando, etcétera, etcétera, y son mensajes que acabas y dices, Dios mío, yo no quería hablarles tan fuerte. Yo quería hacerles así, sanarles el hombro, pero en ese momento el Espíritu te toma y te encuentras hablando fuerte, o sea, te encuentras hablando con una espada, ¿verdad? Tremenda, claro que mezclado con misericordia, pero muchas veces así es el Espíritu Santo, y no podemos achicopalarnos, ni avergonzarnos, sino decir, así dice el Señor. Pero cuando alguna persona busca, dice en Gálatas 1, agradar a los hombres, y quedar bien con los hombres, no puede ser llamado siervo de Dios. A Jeremías, cuando Dios lo comisionó, se le llama a Jeremías el profeta llorón, por todo lo que llora, sobre todo en el libro de Lamentaciones, Jeremías 1:17, Dios le dijo, tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Ay, hermano, está el jefe en mi trabajo, en mi casa, comiendo, y pues tengo miedo de decirle que yo sé que tiene un amante, pero como que me chiveo, como que díselo. Mire, mi jefe, quiero con todo mi corazón decirle que la Biblia prohíbe el adulterio, y la vida que usted tiene no le está agradando a Dios, y usted no puede seguir en esa vida de Dios. Dios le ama y tiene misericordia, pero usted necesita dejar a esa mujer. Si tú no tienes el valor para hablar lo que Dios pone en tu corazón a la gente, Dios dice aquí en este versículo, Dios te va a ti a hacer quebrantar enfrente de ellos. Ahí pues mi maestro todos los días se levanta y dice que venimos del chango, y mi maestro es ateo, y mi maestro dice que si Dios es cristianitos, párate y dile con todo el respeto que me merece, maestro, y con mucha mansedumbre le digo que sus postulaciones y sus ideas están equivocadas. Y lo que usted está diciendo carece del mínimo elemento de la verdad. Y usted necesita checar otros libros antes de hablar absoluta y dogmáticamente para asegurarnos que venimos del chango y que Dios no existe. Y usted no es posible que a sus alumnos les diga esto cuando usted carece de información, sobre todo de carácter bíblico. Pero ¿quién si no eres tú como cristiano le va a decir eso? Porque tú eres la luz y yo soy la luz. Dios nos prueba. Y diario estás en el taxi, va el taxista con su rumba en el carro y con música del radio de y que te jates y te juites y fallates y 15 que tantos chorizos hay en el radio, y tú ibas en el radio, apágale esa cosa, para eso le pago para que venga a mi casa, tengo el derecho de decir que le apague el radio. Pues sí, yo le va a tener que apagar el radio porque estás pagando tú la parada. Y ahí le hablas de Cristo y le hablas del Señor y aprovecha las oportunidades. Va sentado junto al chofer del camión de la ruta, así en el pobre hombre, recordando el 10 de mayo, todo el mundo hasta su abuelita le dicen, luego él también contestándoles, y tienes una oportunidad de un folleto, hablarle de Cristo, decirle la Biblia, mire, en esta dirección nos reunimos los martes, véngase con su familia. ¿Por qué no lo haces? Porque te estás apagando, porque ya no hay pasión por ti, porque no te importa la gente, porque estás preocupado en tu problema, en tus exámenes, en tu escuela, en tu familia. Olvídate de todo y siempre busca a la gente a tu alrededor a quien ayudar. Todo el mundo está sufriendo a nuestro alrededor y nosotros somos los que hemos venido a rescatar a los cautivos y a darle pan a los hambrientos. Y si no es tu vida y si no es mi vida, ¿a quién va a usar Dios?
José no era así, él tuvo que aprender eso y finalmente aprendió la desilusión de los hombres. 20 al 23, Génesis 40. Dice la Biblia que al terminar todo esto, entonces al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y al jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. El sueño sucedió exactamente como José lo interpretó. El copero fue restaurado a su puesto y el panadero fue colgado saliendo de la prisión. Pero algo trágico sucedió. José creyó y se esperanzó, como todo ser humano, bueno, va a salir ahorita, le va a contar al faraón, ahí en la cárcel, mi jefe, hay un inocente, un muchacho bien transparente, muy servicial, muy humilde, interpreta los sueños. Pero ¿ustedes creen que al copero se le olvidó nada más porque se le olvidó? Escuchen, Dios tiene el poder de hacer que la gente olvide cosas. Porque no iba a salir José de la cárcel cuando José creía que iba a salir, gracias a que el copero se acordaba. Dios le borró deliberadamente al copero el recuerdo de José, porque lo vamos a ver en la próxima clase. José iba a salir de la cárcel cuando Dios dijera. Las razones lo sabemos porque José se quedó 2 años más en prisión. Dice en Génesis 41:1, aconteció que pasados 2 años Faraón tuvo un sueño. Lo vamos a ver en la clase que entra. Las razones no las sabemos, pero se olvidó de José. Estos deben haber sido los años más difíciles que José estuvo en la cárcel. Ahí aprendió que jamás debemos depender de los seres humanos. Mi compadre lo van a hacer gobernador, vieja, va a ser gobernador de Jalisco, seguro me va a dar el puesto de jefe de la policía. Mi compadre lo nombraron ministro de no sé qué cosa y senador de no sé qué cosa, nombrando al presidente municipal a mi primo, y creemos siempre, no es verdad, que porque tenemos esa relación con esa persona, la persona se va a acordar de nosotros y nos va a favorecer y ya creemos que vamos a prosperar, cuando no es así de acuerdo a la Biblia. Dice en el Salmo 118, versículo 8, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Isaías 2:22, ¿qué es el hombre para que lo tengas en alta estima, cuyo aliento está en su nariz? En Jeremías 17, versículo 7, dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces. No verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto jamás. Todos nosotros tenemos que aprender a esperar en Dios. Ya tengo 32 años y se me está yendo el camión, hermano, me tengo que casar con el chamaco que pase por enfrente. No va a depender de la ruta 100 que pase por enfrente de ti, ni del pecero que pase enfrente de ti. Tú tienes que aprender, como hijo y como hija de Dios, a esperar en Dios. Tenemos que aprender a depender de Dios. Mi compadre es gobernador, mi cuñado nombraron jefe de la policía, tengo un primo que es esto y el otro. No esperes en los seres humanos nunca. Dios está viendo en quién confiamos. Dios está viendo si los pastores dependen de los diezmos de sus ovejas y del señor Richelieu, que es el que puso esto y aquel otro, y confiarse que mientras el señor Richelieu esté en la iglesia va a ir bien. Dios está viéndonos a todos los líderes. Dios siempre nos ve para ver en quién confiamos. Cuando comienzas a confiar en esa persona y tratar de quedar bien con esa persona porque la persona te está dando sus diezmos, y con aquella persona porque esa persona te prometió esto, y con mi compadre por eso y por eso, comenzamos a prostituir nuestra vida y alejarnos de la fe en el Dios vivo
todopoderoso, omnipotente, creador de los cielos y de la tierra. Y Dios nos va a enseñar todas estas lecciones, tal vez en la cárcel, tal vez ahí en tu escuela, tal vez en tu familia, tal vez en que mi esposo, me voy a divorciarle. No te adelantes y no te divorcies. Si tu esposo quiere poner el divorcio, que lo ponga él. Tú no tomes la iniciativa. Tú sigue confiando en el Señor. No esperes que Él te abandone. Tú sigue confiando en Dios. Sigue siendo santo, sigue siendo santa. Y deja que Dios te quite ese hombre, que te quite esa mujer, que te quite sus padres, que te quite ese jefe. Pero tú mantén tu testimonio en Dios. Y es cuando Dios actúa y comienza a manifestarse a través de nuestra vida. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, dice 2 Crónicas 16:9, para mostrar su favor, su poder, en aquellos hombres que tienen un corazón recto para con Él.